Ok, ¿hicieron ya estos ejercicios? En tu WhatsApp, Roberto, ya. Sí, profesor, en cuanto a eso, ¿o no habla Juan? No, tú primero, lo siento. Sí traté de hacer ambos ejercicios, pero tengo dudas acerca de el primero. O sea, le hablé a un asesor y todo, Ujú. pero vaya, en tal caso usamos funciones a trozos, pero es algo que aquí no hemos visto, ¿no? Entonces, pues, no es otra forma de resolver la primera actividad, el primer ejercicio. Bueno, ahorita lo checamos. Para que de una vez todos sepan a qué nos referimos con funciones definidas a pedazos. Bueno, por lo pronto hoy vamos a seguir con esta de aquí, ¿verdad? Entonces definimos que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B si cualquier función que demos de A a B no es sobreyectiva. ¿Verdad? Y con eso tenemos que poder demostrar que entonces cualquier función de B a A, el conjunto más grande en cardinalidad, bueno, que si cualquier función que va del conjunto más grande al más pequeño no puede ser inyectiva, es porque justamente al revés de A a B no puede ser sobreyectiva. ¿Está claro lo que vamos a probar? Sí, no, profe, incluso como que intuitivamente se deja, o sea, se asoma que si pues mandas un conjunto más chiquito, uno más grande, no vas a, bueno, más bien al revés, uno más grande, uno más chiquito, tienes que ocupar todo el dominio del más grande y pues como el otro está más chiquito vas a repetir en algún momento, ¿no? Ajá, O sea, exacto. ahí se puede entender que no va a ser inyectiva. Exacto. Entonces vamos con la demostración, ¿no? Fíjense, esta parte cuando se está empezando a trabajar estas cosas puede resultar confuso porque en una definición hablamos de una función f y luego en otro enunciado, en la proposición, hablamos de una función f. Y eso a veces, cuando uno va empezando, puede ser confuso porque como es el mismo símbolo, se puede pensar que es la misma, pero no puede ser la misma porque en general los conjuntos A y B van a ser diferentes, sobre todo en este contexto donde la cantidad de elementos de un conjunto es distinta al del otro, los conjuntos A y B no pueden ser iguales. Aquí aprovecho, bueno, una observación es que dos conjuntos que sean iguales, pues obviamente tienen la misma cardinalidad, ¿verdad? Bueno. ¿Qué otra cosa? Entonces, para la demostración de este enunciado, tenemos que estar al pendiente de que vamos a trabajar con dos funciones. La de la hipótesis, y y de lo que tenemos que demostrar. ¿Qué tenemos que demostrar? Como tenemos que demostrar que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B, y para demostrar eso en la definición, tenemos que probar que ninguna función es sobreyectiva de A a B, entonces tenemos que empezar dando una función cualquiera de A a B. Entonces, pues si quieren empiezo ahorita, así miren, sea G de A a B, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? A ver, Abner, ¿andas por ahí? ¿Qué es inyectiva? ¿Quién eres? Carlos. Carlos. A ver, Abner, ¿andas por ahí? Mande, profesor.
¿Qué tenemos que demostrar? A sí es AB. No, mira. No. Ya encontrando. Espérame tantito. A ver, espérame tantito. Mira, Abner. ¿Te queda claro que lo que vamos a demostrar es esta proposición? Sí, claro que sí, se me queda. Ok. Tenemos que demostrar que se cumple esta relación de orden, pero esto lo acabamos de definir aquí arriba. ¿Y qué Ok. dice? Que la cardinalidad de un conjunto es menor a la del otro si cualquier función que das del más pequeño al más grande, la función no puede ser sobreyectiva. Esto es lo que tienes que probar. ¿Te das cuenta? Sí, Seguro. sí, sí, Entonces, ¿qué escribo aquí? Por demostrar qué cosa. la cardinalidad de A no es mayor a B, la cardinalidad de B. No, tienes que probar que la cardinalidad de A es menor que la de B. No es lo mismo que lo que dijiste. Sí. ¿Te das cuenta? Ok, entonces solo lo dije al revés. Así cambié los signos. De acuerdo. Ajá. Pero, ¿qué significa probar esta desigualdad? Tienes que probar que cualquier función que va de A a B no es sobre. Ya di una función cualquiera que va de A a B. ¿Qué tienes que probar? Esta ya es una función. Ujú. ¿Qué tienes que probar? Que la cardinalidad de A es menor a la cardinalidad de B. ¿Y qué significa eso? Que no es sobreyectiva y que no está sobre. Que no es Bueno, que sí sobre. está sobre. ¿Que no es Ajá, sobre que no es quién? sobre. A. ¿Por qué? Porque ya diste una función que va de A a B. ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Te das cuenta que como G es una función cualquiera de A a B, si pruebas que esta no es sobre, ya acabamos el ejercicio? Sí, ¿Ok? sí. Sale. Bueno, ahora, lo que sabemos es que cualquier función de B a A no puede ser inyectiva. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre para demostrarlo? Podría hacerle como el viernes tomando una inyectiva de eh, A a B y luego haciendo una que no sea, que no es inyectiva de B a. Mm, O sea, a ver, déjame. O sea, fíjate que el viernes lo que hicimos fue demostrar que si existe una función sobre de B a A, entonces existe una función inyectiva de G a B. Esto lo podemos usar, ¿verdad? Bien, Roberto. ¿Qué significa hacerlo por contradicción? Igual Oscar. Oscar o Roberto, ¿qué significa hacer eso? Como lo hicimos el otro día, ¿no? Sí, Carla. Pues tendríamos que negar Q, ¿no? O sea, negar B, por así decirlo. Suponer que no se cumple lo que quieres demostrar, ¿verdad? ¿Le queda Sí. claro a todo el mundo eso? Suponemos que G es sobre. Lo va a hacer por reducción al absurdo. Ajá. Si esta suposición nos lleva a una contradicción, es que G no puede ser sobreyectiva y por lo tanto no puede serlo. O sea, suponer que G es sobreyectiva, si suponer eso nos lleva a una contradicción, la conclusión es que no lo es. Profe, pues podría ponerle ahí el PRA para que pues, sea un poquito más claro para la bandita nueva, ¿no? Lo que está haciendo, y más si lo ven nada más en las fotos. Suponemos, ¿no? Bueno, sí. Es que, ¿qué tal si no saben que es por contradicción o no les queda claro luego? Ajá. Entonces, lo voy a poner aquí entre paréntesis. La demostración la haremos por contradicción
o que, o sea, es lo mismo decir que es por contradicción o por reducción al absurdo. Ándele, chido. Para que Oiga, la profe, claro. una pregunta. Ey, Bueno, usted había comentado que si se prueba que no es sobreyectiva, en automático se prueba que no es biyectiva, ¿verdad? ajá, porque si ser biyectiva implica que tiene que cumplir dos propiedades, ¿verdad? Ajá, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Si Y tú, por ejemplo, si tú si se prueba. demuestras que alguna de las dos no la puede cumplir, pues ya acabaste. Pero Ah, no. aquí no estamos con funciones biyectivas. ¿Sale? ¿Cómo? Eso yo no lo entendí. Ya lo había entendido, pero esto último que dijo no lo entendí. Me preguntaste sobre las funciones biyectivas, pero en este ejercicio no aparecen funciones biyectivas. No, o sea, realmente mi pregunta era de que, o sea, que si probábamos que no era inyectiva, también sería lo mismo, ¿no? Se probaría que no es sobreyectiva también, que diga que no es biyectiva, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que como tú me preguntas eso en medio de este ejercicio, puede ser confuso para los demás, ¿no? Sí, disculpe, profe, no, será esa mi pregunta. Entonces, por eso digo, aclaro yo, que aquí no aparecen funciones biyectivas en este ejercicio. ¿Ok? Sí, profe. Sale. Bueno. Ok. Ahora, ¿qué probamos la otra vez? Que si existe una función de un conjunto a otro, sobreyectiva, por el resultado anterior, por un resultado anterior, el del viernes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Más quiero encontrar la hoja donde dice el enunciado. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, Olga. Ese enunciado es el que nos decía que si existe una función de A a B sobre, entonces existe una función de B a A inyectiva, ¿no? El de este diagrama, ¿verdad? Si existe de B a A sobreyectiva, entonces existe G de A a B inyectiva. Que aquí está, ¿verdad? Es lo mismo. ¿De acuerdo, Olga? Sí. Bien, entonces, como estamos suponiendo que la función de A a B es sobre, con ese resultado, ¿qué podemos concluir? Que B a A es inyectiva. Dilo bien. Que hay una función en la Existe F. existe una función Uh-huh. F tal que de B a A es Ajá. inyectiva. Pero ahí Y ya tú- está nuestra contradicción, ¿no? Porque Ajá. nuestra proposición era que no es inyectiva. Exacto, ¿verdad? Ahora no encuentro la hoja de ahorita. Acá está, ¿no? Por hipótesis, cualquier función de B a A no puede ser inyectiva. Suponer que existe una función de A a B sobreyectiva, con lo que demostramos anteriormente, nos garantiza la existencia de una función de B a A inyectiva. Contradicción con la hipótesis. Esto ya está clarísimo para todos hasta el momento. ¿Alguien tiene duda de lo que está pasando aquí? Entonces, Abner. Abner, sí, ¿no? Sí, dígame, profesor. ¿Cuál es la conclusión? No. No alcanzo a ver bien, profesor, se me está distorsionando la imagen. ¿Aquí ves? Sí, ya un poco mejor. ¿Cuál es la Por conclusión? anterior, Llegamos a una contradicción. ¿Cuál es la conclusión? que no es sobre. Exacto. Por lo tanto, G
no es sobre. Y ya acabamos la demostración, ¿verdad? Porque G era una función cualquiera. Exactamente. ¿Sale? ¿Quieren que vuelva a mandar la foto de esto? ¿O nada más le doblo aquí y con este enunciado aquí, miren? Ay, se ve feito aquí. Profe, Eh, no entendí por qué es una contradicción. Fíjate. Tú quieres probar que G no es sobre. ¿Te queda claro? Sí, Supones que lo es. ok. Usamos el enunciado, lo que probamos la clase del otro día. ¿Te acuerdas qué decía? ¿Qué Sí. te decía? Que si Que existe si- una función de B a A sobre, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la de B. ¿Pero qué significa esto? Lo que dice este diagrama, mira. Esto fue lo que demostramos, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué demostramos? Que si hay una función de un conjunto a otro sobreyectiva, implica que existe una función que va al revés, es decir, el al revés sí me lo entiendes, ¿verdad? sí, sí. Pero que puedes asegurar que la G es inyectiva. Como supusiste que en este caso la G es sobreyectiva, ese resultado te garantiza que existe una función que va al revés, que es inyectiva. Pero lo que en la hipótesis de lo que quieres demostrar está aquí, mira. ¿Qué es lo que quieres probar? Que si no existen funciones inyectivas de B a A, esto se tiene que cumplir. Es decir, que no existe función sobre lo que dice aquí la definición, ¿verdad? O si quieren, lo pongo todo hasta acá, miren. Para que quede junto, ¿no? ¿Y qué quiere decir que se cumple esto? Pues que no existe una función sobreyectiva del más chico al más grande. ¿Te queda claro? Ok. Sí, Al haber supuesto que era sobre, llegaste a la contradicción con la hipótesis. Tu hipótesis es que no existe función inyectiva así, pero suponer que es sobre, con el resultado anterior, llegas a que existe una que sí es inyectiva. ¿Sí ves que la contradicción es con la hipótesis? sí. Entonces, esta suposición, al obligarte, al llevarte a una contradicción, concluyes que no ocurre lo de tu suposición. Bajo las Ok. hipótesis de lo que quieres demostrar, ¿verdad? Porque la contradicción es con la hipótesis, ¿te das cuenta? Sí. Sale. Y por lo tanto ya puedes concluir que no hay una función sobreyectiva, que era lo que queríamos demostrar. De A Ok, a B, gracias. Sí. ¿vale? Va. Entonces, les mando la foto con todo esto para que quede junto. Aunque eso ya lo habíamos puesto el viernes, ¿no? Ok. Ya este ejercicio estuvo más sencillo, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, a ver. Profe, pero estas fotos van a estar difíciles de mandar ya que no hay WhatsApp. ¿No hay WhatsApp hoy? No, ni ¿Yo? Instagram ni Se cayó Facebook. todos los servidores. Con razón. No, pero esperen, no hay WhatsApp web, pero sí hay WhatsApp. No, Ni no hay uno ni WhatsApp. otro. tampoco hay No, WhatsApp no, web. es que yo No hay nada. intentando enviar Ni mensajes. Instagram ni Creo que el Facebook. WhatsApp web ni siquiera abre. Hace como una hora. Ok, de todas formas las fotos las voy a tener en mi celular. Ahorita de todas formas, ¿cómo le podemos hacer? Ustedes pueden tomar captura de pantalla para tener a la mano esto por lo mientras.
Simón, pues déjela unos 2 segundos en lo que la banda toma o captura de pantalla y le toma foto con su teléfono, ¿no? Igual las tiene en orden en su galería y las manda ahorita que se pueda. Ok. O un Classroom. Ok. Si alguien me puede ayudar a irlo subiendo ahí. Mejor en una carpeta de Drive, ¿no? Ya vamos a ir subiéndolo. Pero eso me va a atorar mucho a mí. Yo lo que puedo hacer es mandarle a alguien por Telegram y que esa persona lo suba al Classroom o a un Drive o a algo. Lo que sea más fácil. Lo más fácil es el Classroom. Yo creo que es Drive. Pero pues sí, igual lo podemos hacer por Telegram. Pues si es temporal, creo que lo más fácil es solo que le tomemos captura, ¿no? Justo. Igual. Ok. Bueno. Entonces, ¿ya continuó? Sí, Sí, profe. gracias, profe. Ok. Bueno. El sábado con Yadira ya vieron que el conjunto potencia de un conjunto siempre es más grande, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues aquí la observación, que ya lo probaron, es que si A es un conjunto, entonces la cardinalidad siempre es menor estricta que la cardinalidad del conjunto potencia de A. Bien. Si en particular la cardinalidad del conjunto de los números naturales es más pequeño que la cardinalidad del conjunto potencia de los naturales. ¿Verdad? Sí. Pero este conjunto le podemos volver a calcular su potencia y nos queda que eso es menor que el conjunto potencia del conjunto potencia de los naturales. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, esta lista es infinita otra vez. ¿Se dan cuenta? Pero noten, está claro que el conjunto potencia de los naturales es un conjunto infinito, ¿verdad? ¿Eso es para todos? Sí. Así es, Bien. profesor. Y pues así simplemente, ¿verdad? Porque en particular al estar sacando potencia a potencia, siempre me va a aparecer en todos estos está un conjunto, un subconjunto donde cada elemento de ese subconjunto es una copia de los naturales, ¿verdad? Y aparte tiene muchas más cosas. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno. Yo la verdad lo estoy viendo muy, muy borroso. No sé si podría volver a repetir. A ver. Sí, yo también. Pero de lo que digo, ¿te queda claro que dentro del conjunto potencia de los naturales hay un conjunto, hay un subconjunto? O sea, si tú anotas aquí el conjunto potencia de los naturales, aquí adentro está contenido un conjunto donde los elementos de este conjunto es el conjunto que solo tiene el 1, el conjunto que solo tiene el 2. Bueno, si quieren al 0, ¿verdad? También. El conjunto que tiene al 3. Y así.
Sí. Entonces, este es muy parecido al conjunto de los naturales, ¿verdad? Sí. Bueno. Y así. Entonces queda claro que este es un conjunto infinito, este es un conjunto infinito, y así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Yo tengo una duda, profesor. Ajá. Sí, bueno, ¿cómo sería el conjunto potencia de los naturales del conjunto potencia de los naturales? O sea, ¿cómo sería? O sea, ahí nos explicó el conjunto potencia de los naturales y ya nos puso todos sus elementos. Pero ¿cómo sería el conjunto potencia de ese conjunto Lo que pasa potencia? es que es muy difícil imaginárselo, porque este ya es difícil imaginárselo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no puedes enlistar sus elementos. Esto es muy importante. Como el conjunto potencia de los naturales es no numerable, ¿se acuerdan de esa definición? O sea, que la cardinalidad de este es mayor a la de los naturales. Sí. Entonces, no se pueden enlistar sus elementos. Es decir, el conjunto potencia de los naturales no lo puedes escribir así, como un A1, A2, etc. No se Eso está bien puede. intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú enlistas un conjunto, automáticamente lo hace numerable. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Está intenso eso, o sea, como sabemos que pues los naturales son un conjunto numerable, pero su conjunto potencia ya no es numerable. Sí, bueno, ¿Y así cómo lo sigue definimos, siendo? ¿no? Tomen captura de pantalla, por favor. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Denos 2 segunditos. Nada, que ¿cómo sabemos que sigue siendo conjunto? Todavía podemos saber si un elemento es o no es parte de ese conjunto. Si evaluamos un elemento cualquiera, podemos saber a ciencia cierta si esto es parte de P o no. Sí, el conjunto potencia está bien definido en teoría de conjuntos. Siempre. O sea, lo único en teoría de conjuntos, para poder considerar que el conjunto potencia es un conjunto, lo único que necesitas es que esto sea un conjunto. ¿De acuerdo? ¿Juan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya Ok. lo entendí. Pero ahora, esta observación es clave. Porque la siguiente es observación. Los elementos de un conjunto A se pueden enlistar si y solo si A es numerable. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no se acuerdan, que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad del conjunto de los naturales. ¿Ok? Ok. Los elementos de A se pueden enlistar la lista es finita si, solo si, el conjunto A es finito, ¿verdad? Esto es obvio. ¿Sí o no?
la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de N si, solo si A, los elementos de A forman una lista infinita. Profe, de todos modos al rato va a mandar las fotos, ¿verdad? Ya las estoy mandando. Yo supongo ok. que cuando regrese el WhatsApp les van a llegar. Si algo llega a fallar de que se pierda la información, yo le vuelvo a tomar fotos a todo y se los mando por el medio correspondiente. Si falla mucho, si nos falla sistemáticamente el WhatsApp, pues tendremos que irnos a Telegram, ¿verdad? Ok, sí, profe, gracias. Algo que no, o sea, yo una razón por la que decidí quedarme en WhatsApp es porque en Telegram se presta, o sea, sí te da protección, pero esa protección también permite que una persona que quiera boicotear, pues haga cosas indebidas. Porque no sabes quién te escribe, no hay forma de saber de qué número vienen mensajes que estén provocando un problema. Por eso preferí quedarme en WhatsApp para las cosas académicas, porque esa falta de privacidad siento que le da más control a, bueno, si alguien va a hacer algo indebido, por lo menos tienes un número que reportar, ¿no? Profesor, tengo una duda. Ajá. Después de, ¿se puede enlistar la lista es finita, sí, solo si A es finito? Ajá. A es finito, sí, solo sí puedes enlistar sus elementos con una lista finita, ¿verdad? Ajá. ¿Y abajo qué quiere decir lo de abajo? ¿A qué te refieres? Es que, pues, está diciendo que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de los naturales. Ajá. O sea, que tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Ajá. Sí, solo sí. La lista es infinita. Ajá. Sí, solo Ah, sí. ya. A se puede enlistar con una lista infinita. Ah, ok. Pero entonces eso también haría A infinito, ¿no? Sí, ¿no? Pero eso ya sabíamos, ¿no? Ah, ok. Sí, está bien. ¿Sale? Ahora, esto, regresando a la pregunta de su compañera o compañero, ya no me acuerdo. ¿Cómo es este conjunto? El problema es de entrada imaginarse este conjunto no numerable. ¿Ok? Bueno, resulta, aquí, siguiente cosa. Déjame mandar esta foto. Esta ya la tomé. Ok. Entonces, para los que sepan qué cosa es el conjunto de los números reales, ahorita solo lo tenemos como observación, es que la cardinalidad del conjunto de los números reales es la misma que la cardinalidad del conjunto potencia de los naturales. Y la representación geométrica de R es la recta. ¿Ok? Simón. Entonces, esto todavía nos lo podemos imaginar. ¿Ok? Pero van a ver, cuando veamos el conjunto de los números reales, qué propiedades tiene, van a ver que ya tiene propiedades complicadas. Por ejemplo, la recta no es como un collar de perlas donde cada perla es un punto. ¿En qué sentido digo eso? Pues que en un collar de perlas, cada perla va una perla detrás de otra, ¿verdad? O sea, das una perla y ya sabes cuál es la siguiente perla. Sí. ¿Verdad?
que eso le pasa a los números naturales y a los enteros, ¿verdad? En los números naturales, dado un número natural, ya sabes cuál es el siguiente. Sabes cuál es el anterior hasta que llegas al 0. En el caso de los enteros, ya dado un número, ya sabes cuál es el siguiente y ya sabes cuál es el anterior. Pero van a ver que eso no se cumple en este conjunto. Eso te está mostrando que estos conjuntos, de entrada, ya el hecho de tener una cantidad grande de elementos que se acomodan de cierta manera en la recta, le va a dar ciertas propiedades que resultan complicadas de imaginarse, como contraintuitivas incluso. ¿Sale? Eso en particular, si nosotros implica que si nosotros representamos al tiempo con la recta, dado un instante, no existe el siguiente instante. ¿Ok? Ajá, pero todavía cosas más locas, Ricardo, vas a ver cuando lleguemos a ese tema. ¿Va? Bueno. Ahora. Aquí una pregunta es si habrá algún conjunto cuya cardinalidad sea más grande que la de los naturales, pero más pequeña que la del conjunto potencia de los naturales. ¿Les parece sensata la pregunta? ¿Puedes repetirla? Existe un conjunto tal que la cardinalidad de los naturales es menor, estricto, que la cardinalidad de A, pero este es menor estricto que la cardinalidad del conjunto potencia de los naturales. Porque con la demostración que les hizo Yadira ya saben que dado un conjunto, su potencia tiene más elementos. Pero la pregunta es si puedes encontrar un conjunto que tenga menos elementos que el conjunto potencia de los naturales, pero más que el conjunto de los naturales. Existe, ¿no? Aquí. La pregunta es si existe un conjunto con esta propiedad. ¿Sale? Entonces, ahora lo que les tengo que hablar es de la hipótesis del continuo. Ya se estaba asomando esa cosa. Entonces, la pregunta a esta respuesta es que no se ha encontrado un conjunto con esa propiedad. O sea, no se conoce un conjunto en concreto con esa propiedad. ¿Sale? Entonces, la observación primera es que no se conoce un conjunto con esa propiedad. Entonces, ¿qué dice la hipótesis del continuo? Que existe, pero que no se conoce. No, que no existe. Oh, sí. Okay, La hipótesis del continuo, en matemáticas, lo que nos dice esta hipótesis es que no existe dicho conjunto. Es decir, que cuando estamos pensando en conjuntos infinitos, el más pequeño es el conjunto, en cardinalidad, es el conjunto de los naturales. Luego le sigue, en cantidad, es un conjunto infinito, pero es el que tiene tantos elementos como el conjunto potencia de los naturales. Y luego le sigue, y no hay un conjunto en medio en términos de cardinalidad, y luego sigue el potencia del potencia de los naturales, que lo pueden pensar, pueden sustituir esto con el potencia de los reales. Entonces, quien me preguntaba, ¿cómo te puedes imaginar un conjunto con esta cantidad de elementos? Lo puedes pensar como el conjunto potencia de los números reales.
¿Sale? ¿Y cuáles son los números reales? Pues los que puedes representar en la recta o los que puedes representar con el sistema decimal, ¿verdad? Que sí los conocen. ¿Sale? Y ya veremos más adelante que ya ahí hay subconjuntos bastante raros. Eso lo veremos más adelante. Sí, Juan Pablo. El conjunto, o sea, el conjunto, digo, el conjunto de los reales tiene la misma cardinalidad que el conjunto potencia de los naturales, ¿no? Sí. Pero ahorita dijo algo que me confundió un poco, porque dijo, decir potencia de los naturales es lo mismo que decir potencia de los reales. No. Lo que dije... Nada más tienen la misma cardinalidad. Sí. El conjunto potencia del conjunto potencia de los naturales tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto potencia de los reales. Pero no son iguales. Ok, sí. Ya. Por la observación de aquí. ¿Ok? Sí, ¿Vale? muchas gracias. Sí, ya. Esta parte que estamos platicando aquí, o sea, en el examen y en general hacia adelante, lo que les tiene que quedar muy claro es que un conjunto que no sea numerable no se pueden enlistar sus elementos. ¿Sale? Eso sí es muy importante. Esto es básico. Ahora, a partir... Esto lo vamos a demostrar, bueno, esto lo vamos a argumentar después y vamos a ver que la cardinalidad de R es mayor que la de los naturales, pero primero tenemos que ver este conjunto, etc. Ahorita por lo pronto lo dejo como observación. Ahora, a partir de aquí, esto que estoy poniendo, tómenlo como breviario cultural. O sea, es algo, cultura básica de matemáticas. No es que se tenga, no es que haya un examen de la hipótesis de continuo ni nada de esas cosas. Simplemente es valioso que lo conozcan, pues porque estamos hablando de este tipo de cuestiones de la cardinalidad. ¿Sale? Entonces, aquí una observación importante de esto que estamos diciendo, consecuencia de lo que les demostró Yadira, esta parte sí es importante, es que sí hay conjuntos infinitos más grandes que otros. Hasta aquí, esto sí es muy importante que lo conozcan, que les quede claro. Ya, que en específico, esta pregunta y lo que estamos diciendo aquí ya son como para completar el asunto, ¿sale? Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos estar seguros de que la cardinalidad del potencia de los naturales es igual que la cardinalidad de los reales? O sea, ¿cómo podemos asegurar que el conjunto de los reales no es ese conjunto que, según la hipótesis del continuo, no existe? Bueno, porque eso se demuestra. De hecho, creo que viene en su ejercicio de la siguiente tarea. En la guía 2 creo que viene ese ejercicio y, bueno, o se comenta en clase. ¿Sale? Va. Sale, profe. Va. Bueno. Por eso les digo, esto es como breviario cultural, ¿verdad? O sea, no se conoce un conjunto con esa propiedad. ¿Va? Bueno, y entonces ahora viene como esta lista infinita de cardinalidades de conjuntos infinitos está ordenada, entonces ahora lo que se hace es, para representar estas cantidades, son los números cardinales, que son los alefs. Entonces, definición. Acuérdense que esto es breviario cultural, ¿eh? Lo voy a poner aquí. O sea, no tienen que usar esto en sus tareas, ni en sus exámenes, ni nada. ¿Sale? Es nada más para que lo conozcan. Entonces, la cardinalidad del conjunto de los naturales, que es la cantidad más pequeña de elementos que puede tener un conjunto con una infinidad de elementos, se conoce como Aleph 0.
que el símbolo es algo así. Este símbolo se lee Aleph 0. Luego, la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia de los naturales, que es una cantidad infinita de elementos, que es la misma cantidad de puntos que tiene la recta, es Aleph 1. ¿Sale? 1 aquí. Luego, la cantidad de elementos que tiene el potencia del potencia, que es la cantidad de elementos que tiene el potencia de los reales, o sea, ¿cuántos subconjuntos tiene la recta? Este conjunto son los subconjuntos de la recta. Y la cantidad de elementos que tiene esto, pues es Aleph 2. ¿Sale? Y así nos seguimos. Sigue la lista. Es decir, que los cardinales que nos sirven para representar, aquí viene Aleph 0, pues es una cantidad menor que Aleph 1, menor que Aleph 2, menor, etcétera, menor que Aleph n, menor que, y esta lista sigue. ¿Qué quiere decir que esta lista sea infinita? Pues que no existe un conjunto infinito con una mayor cantidad de elementos que todos los demás. Y eso es consecuencia otra vez del teorema que vieron con Yadira. Porque como el conjunto potencia siempre va a tener más elementos, pues no existe el conjunto infinito más grande de todos. Lo pongo aquí. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis del continuo? Que cualquier conjunto que tú des, si es finito, pues ya saben que la cantidad de elementos que tiene, pues es menor que Aleph 0, por ser finito, ¿verdad? Y luego, si es infinito, pues va a tener, su cardinalidad va a ser alguno de estos Alephs. ¿Sale? A ver. ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Sí. Ok. Bueno, entonces la cardinalidad del conjunto con todos los Alephs es un infinito numerable, ¿no? ¿Cómo? El conjunto de los Alephs. Ajá, exacto. Ajá, sí. Y no es más grande que, o sea, su cardinalidad no es más grande que la de los naturales, porque no hemos encontrado ningún Aleph 0.5, ningún Aleph 0.75 y así, ¿no? La cantidad de Alephs es la misma que lo de los naturales, pero esa es otra cosa, ¿no? Sí. Porque tú me estás preguntando la cantidad de estos símbolos. No la cantidad de conjuntos que hay que tengan estas cardinalidades. Esa es otra cosa. No, eso es otra cosa. O sea, me refiero... Ok, sí. O sea, de diferentes cardinalidades con nombre Aleph, supongo. Pero mi pregunta es, entonces, ¿no es igual a la de los reales, por ejemplo? ¿No es más grande que los naturales porque no hay ningún Aleph
0.5, digo, así, Aleph 0.5 Bueno, o Aleph si, pi, ¿no? si usas la hipótesis del continuo. Claro, todavía no sabemos, pero no has encontrado ninguno. Ujú. Gracias. Sale. Bueno, ok. Déjenme ver qué más les quiero decir. Ok, entonces fíjense este símbolo que está representando una cantidad de elementos que, si se fijan, pues no solo los naturales tienen esta cantidad de elementos. O sea, a ver, sigue el breviario cultural, ¿eh? Bueno, a ver, ya saben que la cardinalidad de los naturales pues es la misma cantidad que tiene el conjunto de los pares, la misma cantidad que el conjunto de los impares, la misma cantidad que el conjunto de números primos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos conjuntos con esta cantidad de elementos. ¿Sale? Entonces, esta forma de relacionar los conjuntos en el sentido de que tienen la misma cantidad de elementos, pues forman lo que en álgebra se llama una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo menciono porque, si se fijan, todo el tiempo hemos estado usando la igualdad de manera intuitiva, ¿verdad? Así de qué significa que tengan la misma cantidad de elementos, aunque en algún momento definimos qué significa esto de que tengan la misma cardinalidad, pero también definimos qué significa que dos conjuntos sean iguales. También hemos mencionado qué significa que dos funciones sean iguales, etcétera, ¿verdad? O sea, en muchos contextos se habla de igualdad de cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, este símbolo es una relación de equivalencia. ¿Qué cumple este símbolo? Cuando estamos hablando de una igualdad en un cierto contexto, pues obviamente X es igual a X, ¿verdad? Donde X es cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Pues esto es obvio, ¿no? Esta es una primera propiedad. 2, si X es igual a Y, Y es igual a Z, entonces, ¿qué debe de pasar? X es igual a Z. Que X es igual a Z, ¿verdad? Entonces, fíjense que son propiedades de este símbolo de la igualdad en cualquier contexto. ¿Sale? Entonces, ¿qué se hace en álgebra? Definir relaciones de equivalencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque si se fijan, pues hay un montón de conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sale? Entonces, una manera diferente a pensar los naturales, como lo hicimos en teoría de conjuntos, donde los números naturales son conjuntos a la vez. Otra manera de pensar el conjunto de números naturales es de otra manera, y es pensar como lo que se dice clases de equivalencia de conjuntos finitos. Es decir, lo voy a poner aquí. Acuérdense que esto es puro breviario cultural, no es el examen y la tarea no tiene que ver nada con esto, es nada más para que vayan conociendo cosas
Luego en álgebra verán más cosas y les irá quedando más claro. Esto es nada más para que vayan teniendo un panorama más amplio. No se angustien si esto les parece muy extraño. Entonces aquí lo que les voy a poner es las relaciones de equivalencia definen clases de equivalencia. Hay clases de equivalencia. Ejemplo, que es el que me interesa. A y B están en una misma relación de equivalencia si, solo si, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. O sea, esto que hemos estado trabajando nos separa a todos los conjuntos a partir de esta propiedad de si tienen la misma cantidad de elementos o no. ¿Están de Profe, acuerdo? ¿Qué pasó? ¿se puede regresarle 2 segundos, por favor, a la foto, bueno, a la imagen anterior, a la hoja anterior? ¿Cómo? Ándele, en esa nomás, para tomarle fotito. Ah, ok. Ya, listo, ya me hablé, gracias. Sale. Entonces, sí se dan cuenta que cuando nosotros definimos que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, sí, solo si hay una función biyectiva, lo que estamos haciendo es que hay una cajita en donde esto le llamamos clase de equivalencia. En esta clase de equivalencia están todos los conjuntos con un solo elemento. Por ejemplo, bueno, con un elemento. Aquí ya hay muchísimos, ¿no? Todos los conjuntos con un solo elemento. Esta clase de equivalencia, en donde dentro de la clase de equivalencia hay conjuntos, en este caso con lo de cardinalidad, a este cajón, en donde están todos los conjuntos con un solo elemento, a esto lo puedes llamar el número 1. O sea, es más abstracto todavía. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ven? ¿Suena muy loco? Un poco. Sí, ¿Verdad? sí, un poco más. Entonces, otra manera de pensar los números, luego pues viene otra clase de equivalencia donde está la clase de equivalencia del 2. ¿Qué quiere decir estar en esta clase de equivalencia? Pues aquí viven en esta clase de equivalencia todos los conjuntos con 2 elementos. Entonces ya los números en este contexto no son conjuntos, sino clases de equivalencia. Bueno, la clase de equivalencia es fácil porque aquí hay solo un conjunto, ¿verdad? Es el vacío. Aquí solo hay un conjunto, que es el vacío. Pero en todos los demás ya hay muchísimos, ¿verdad? Y así. Entonces hay una clase de equivalencia n donde tienes todos los conjuntos con n elementos y esto es un número natural. Luego metes todas estas clases de equivalencia en un solo conjunto y es el conjunto de los naturales. ¿Por qué les menciono esta idea abstracta que les digo, si lo sienten muy así como raro, y eso es raro, ¿no? No es cosa de ustedes, es raro, es muy abstracto. Pero ¿por qué lo menciono? Para insistirles en que en matemáticas esta forma de hacer abstracciones y de pensar las cosas de cierta manera abstracta nos permite definir cosas y hacer cosas. Al final, las definiciones que demos nos van a servir igual para contar como hemos contado siempre, para comparar los números entre ellos como siempre lo hemos hecho, para sumar, restar, o sea, al final todo eso, esa forma abstracta y complicada de trabajar, tiene que encajar con las cosas que ya sabemos hacer como las sabemos hacer siempre,
Pero lo que pasa es que hacer estas cosas de manera abstracta nos da herramientas para cosas nuevas. ¿Sale? Entonces, ya ahora sí. En este tema hemos formalizado qué significa contar un conjunto, pero de manera que nos ha permitido darnos que por un lado existen conjuntos infinitos y que además hay conjuntos infinitos con mayor cantidad de elementos que otros. ¿Sale? Eso quiere decir que ya no solo sabemos contar conjuntos finitos, por eso ya lo sabíamos hacer, sino que esas cosas que ya sabíamos hacer, cuando las formalizamos y precisamos los conceptos, nos permite ir más allá. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, había, Juan Pablo, había otra mano que no sé si la bajaron. ¿Qué pasó? Sí, Juan Pablo. Bueno, si la otra persona quiere hablar antes que yo, está bien. Nada más. ¿Quién fue? Y si no, vas, Martín. Entonces sí puedo hablar yo, ¿no? Sí, vas, Juan Pablo. Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Primero, ¿estamos utilizando clases en vez de conjuntos? Y mi suposición es que lo estamos haciendo porque si tuviéramos el conjunto de conjuntos que tienen n elementos, o sea, de naturales elementos. Ok. Entonces, supongo que si llegáramos a que a todos los conjuntos que tienen naturales, o sea, la misma cantidad de elementos que los naturales, entonces ese conjunto se contendría a sí mismo y no podemos tener eso, ¿no? Pero la cantidad de conjuntos que tienen una cantidad numerable de elementos no es la que dices, o sea, no pertenece. No es numerable. No. Ok, es muy raro. Mi otra pregunta era, tenemos que poner en qué universo de trabajo estamos, ¿no? Porque todos los conjuntos posibles que tengan un elemento, o cómo. ¿Otra vez? ¿Esa última pregunta? O sea, tenemos que saber nuestro universo de trabajo, porque si no, todos los conjuntos posibles que tengan un elemento, ¿con cuál límite, con cuál marco, no? Bueno, a eso le llamas clase de equivalencia. Y ya. Pero nosotros en cálculo no vamos a trabajar con eso, ¿me entiendes? Esto sigue siendo parte del Eso es parte del breviario. Aquí sigue el breviario. De hecho, estoy tentado a no mandar fotos de esto, porque quienes no escuchan, pues no sé, igual lo mando. ¿Sale? Pero ya lo estoy terminando. Sí, Carlos. Es que todavía no entiendo bien qué es la clase de equivalencia. O sea, la verdad todavía no entiendo bien. Ajá. Es que no sé si a lo mejor esta parte de la explicación te ayuda. Mira. No sé si has escuchado estas frases como de el 1 no existe, nunca vas a ver un número 1 por ahí caminando. ¿Te has escuchado eso, verdad? Ajá. ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Mandé? ¿Cómo te llamas? ¿Compañera? ¿Cómo te llamas? ¿Mandé? Carlos. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Ok. ¿Sí has escuchado eso, verdad? El que dice el número 1 no pasa por ahí caminando. Sí, o sea que los números no existen porque no van caminando por ahí. ¿Has escuchado eso? Ajá. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Pues que más bien están implícitos en lo que vemos. Bueno, lo puedes pensar como una idea, ¿no? Sí. Las ideas sí existen. Sí, las ideas sí existen. Carlos, no se te oye. Ah, no, ¿quién está hablando? Estaba, pero no.
Carlos, no se te entiende nada. Ya lo sacaron de la sesión. Bueno, va a quedar grabado y en todo caso, a ver si no tarda en regresar. La transmisión se ve mala. Fíjense que yo pensé que imagen se veía mal porque yo había estado teniendo problemas con mi internet. Vinieron por fin después de un rato cable y a cambiar modem. Y yo pensé que iba a estar mejor la clase. El Meet se ha de saturar. No transmite. Pero bueno. Conéctese directamente con cable al módem. Bueno, no sé si ya lo está haciendo, pero eso lo ayudaría. Pues en una computadora sí está conectada directo al cable. Lo que pasa es que la que transmite, como la tengo así acomodada aquí, no es tan fácil conectarla al cable. Bueno, está fallando la transmisión, vamos a avanzar lento. Sí, va a ser un reto. Ok, ¿ya me escuchan bien? Sí. Ahora sí ya, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto, ok. Entonces, han escuchado eso, ¿verdad? De que los números no existen porque no van caminando por ahí. El problema es este asunto de la existencia. Un inventito de la cabeza. Entonces, por un lado, pues las ideas sí existen, ¿no? Ahora, que existan las ideas no quiere decir que cualquier idea que se nos ocurra es un reflejo de la realidad material. Eso es otra cosa, ¿verdad? Exacto. De hecho, cuando pensamos en cómo representamos en nuestro cerebro la realidad de cosas que físicamente existen porque las percibimos con nuestro sentido, no es que existan así en la realidad, sino que nuestro cerebro así las procesa, ¿no? O sea, hay algo ahí que el cerebro, a partir de los sentidos, procesa los estímulos para hacerse como, pues eso, una idea del entorno, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, ¿qué es lo que sí existe? Conjuntos de un solo elemento, ¿verdad? No sé si han escuchado que hay animales que saben contar. Simón, que pueden asociar cantidades a cosas en su cerebro. Ajá. Sí, hay grullas que cuentan en China. Exacto. Es lo que nosotros como humanos definimos como contar, pero pues para ellos puede ser algo distinto. O Pero sea, al final lo que yo entiendo cuando dicen eso es que, por ejemplo, hay aves que los biólogos que estudian estas aves se dan cuenta, estas aves, cuando les faltan huevos en su nido, por ejemplo. Hay unas que las usan para pescar y pescan hasta cierto número de peces y después Ajá. ya no trabajan. Ajá. Simón, Sí. Simón. Eso yo no había escuchado eso de las hormigas. Bueno. Entonces, Está muy loco. Lo que sí existe son conjuntos con una cierta cantidad de elementos. ¿Verdad? Pues eso sí existe. Y no solo los seres humanos usamos el conteo para tomar decisiones respecto a una serie de cosas, sino se ha comprobado que un montón de animales tienen mecanismos para utilizar esos conteos en la toma de decisiones. Entonces, tomen todos los conjuntos en la naturaleza para no meterlo en el mundo de las ideas, que estén formados por un solo elemento. ¿Eso sí existe o no existe? Simón, ¿sí dice? Sí, ¿no? Ah, pues eso es lo que representa el 1. Nada más que
de forma más abstracta. No solo las cosas materiales, no solo los conjuntos materiales de un solo elemento, sino un conjunto cualquiera de un elemento queda representado por el número 1, porque lo que estás haciendo es contarlo. El 1 te sirve para identificar, es lo que nuestro cerebro hace, ¿no? El nuestro y el de las aves y las hormigas ni cerebro tienen, y por lo que dice Juan Pablo, pues parece que hasta las hormigas sin cerebro, que no tienen cerebro, cuentan, ¿no? O sea, saben distinguir conjuntos de distintas cantidades. Entonces el 1 es la representación en términos de cantidad de todos esos conjuntos. Entonces, como ven, es más abstracto, pero esa es la idea de las clases de equivalencia. Pero les digo, esto es solo breviario cultural. Si les interesa más de estas cosas, pues lleven teoría de conjuntos, etcétera. ¿Sale? Eso, Juan Pablo. Entonces lo que está diciendo es que, bueno, voy a decir unas cosas que tal vez estén mal, pero en estas clases no necesitamos definir todos los conjuntos, sino que es la idea de un conjunto que tenga un elemento. Ajá, el 1 te representa cualquier conjunto con un elemento. Ok. Entonces, literalmente, la clase de la equivalencia 1 es el concepto del número 1, es una manera de verlo. Es una manera en que puedes definir los números naturales, exacto. Entonces, una manera de pensar qué representa este símbolo del F0 es que representa cualquier conjunto con una lista infinita de elementos. ¿Te das cuenta? ¿Puede repetir lo último que dijo? Ajá. Siguiendo esa misma lógica, este símbolo, ¿qué representa? Representa cualquier conjunto que puedas enlistar sus elementos en una lista infinita. Y que tenga esas características de que puedes saber cuál es el que sigue y en ciertos casos saber cuál es el que le precede, ¿no? Bueno, es que ese es otro problema, lo de ordenar conjuntos. Sigo con el breviario cultural. Todos los conjuntos se pueden ordenar. Eso lo van a ver en álgebra. ¿Sale? A ver. Otra observación. Es más del breviario. Todos los conjuntos se pueden ordenar. ¿Sale? Bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño balance de cómo vamos con este primer tema. ¿Qué hemos visto en este primer tema? Bueno, vimos ¿Cómo contar? que un conjunto, para que algo sea considerado conjunto, debe de cumplir ciertas propiedades, ¿no? Sin definir formalmente, porque no se puede, hablamos de que los conjuntos tienen elementos, salvo el conjunto vacío, que no, justo su característica es que no tiene elementos, ¿verdad? ¿Ok? Y luego hemos estado introduciendo un lenguaje que nos permite definir con precisión cosas, establecer cómo se relacionan estos conceptos con precisión a partir de las proposiciones y los teoremas que demostramos, a partir de las definiciones, a partir de los axiomas y a partir de las reglas de la lógica, y vamos avanzando en construir nuestra teoría. ¿Se dan cuenta? Hasta ahorita lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho que sí nos va a servir para más adelante es, pues esto de contar, pero ya de manera más sofisticada, ¿no? ¿Sale?
para lo cual necesitamos funciones. La clave está en las funciones, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que en este tema es muy importante que sepan la definición de función, qué significa función inyectiva, qué significa función sobreyectiva y función biyectiva. Y cómo hacerle para estar demostrando que una función, primero, sea función, que una función sea inyectiva, que una función sea sobreyectiva, etc. ¿Sale? Entonces, para que agarren soltura con esto que, si se fijan, son cosas, hay cosas que cuestan trabajo, pero no hemos visto tantas cosas. ¿Sí están de acuerdo? Ya globalmente, en síntesis, es como, bueno, puede parecer mucho porque son muchos símbolos, muchos conceptos nuevos, ¿no? O sea, pues sí, conceptos nuevos, etcétera. Muchos ejemplos, bueno, no tantos, pero, o sea, ya todo junto es mucho, ¿no? Pero ya de forma sintética, pues, son realmente pocas las cosas que hemos avanzado hasta ahorita. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ok. Manda la foto del breviario cultural. Del resto, pues ya, ¿verdad? De una vez. Pues acuérdense que lo del breviario cultural es nada más para redondear estas ideas que hemos estado discutiendo, que les ayuda a ampliar su panorama, pero obviamente no vienen en el examen ni esas cosas, ¿no? Bueno. Bueno, ahorita de una vez más. Ya. Bueno. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar. De esta parte introductoria, ya a Yadira solo le falta que les dé lo de las tablas de verdad, que es como una herramienta para que les ayude a ir entendiendo este asunto de las demostraciones, pero ya lo que es lo del tema, ya desde el viernes tenían casi todas las definiciones que necesitaban para la guía. La única que les faltaba era el conjunto potencia, que ya lo trabajaron con Yadira el sábado. Entonces ya pueden acabar la guía. Me refiero a que ya tienen todo el temario, todo el primer tema cubierto. ¿Sale? Ya vimos multiplicación de conjuntos, o no sé cómo decirle, cruz de conjuntos. Producto cruz. Ajá. Ese a lo mejor mañana lo ven con Yadira. Ese es que cuando le digo a Yadira que vea álgebra de conjuntos, hay que ver ese, pero si no lo han visto, qué bueno que me dices para recordarle que lo vea mañana. Bueno, no sé, es que lo vieron el sábado. Yo no fui a la asesoría del sábado. No, no lo hemos visto. Ok. Pero el sábado no fue asesoría, fue clase, ¿se acuerdan? Sí, Pi. Ok. Oiga, profe. Pero, por ejemplo, en los últimos ejercicios, por ejemplo, en el 14 y todo, viene como X menos una U grandota y todo eso. Esa anotación tampoco la hemos visto. A ver, sí la vimos un poquitito, pero no la hemos... Me dijo Yadira que sí vieron diferencia de conjuntos, pero no sé si es esa resta. Sí, exacto, eso fue pues la línea diagonal. No, a lo que me refiero es en concreto bueno, es que viene... bueno, no, creo que ya me acordé que era eso. Es unión de todos los conjuntos anteriores, ¿no? A ver, déjame... En el ejercicio 14 viene una U grandota y una U supongo que es de unión. No, eso sí lo vimos. Que eso les costó un poco de trabajo, ¿te acuerdas? Es como un sumatorio, pero de operaciones de conjuntos. Ajá. Sí, cierto. Sí, es que lo vi medio raro el símbolo, por eso pensé que no lo habíamos visto. Pero el símbolo menos es la resta de conjuntos,
que sí se ve. Y qué bueno que dice Gabriel, es la suma, ¿verdad? Varios ya conocen el símbolo sigma mayúscula que se usa para la suma. ¿Sale? Entonces, esta U grandota es de unión. Te sirve para unir muchas cosas. La U volteada del ejercicio 14, inciso B, bueno, A y B, también te sirve para intersectar muchos conjuntos. ¿Sale? Sí. Va. Bueno, entonces ya necesitan meterle acelerador al asunto de la guía, a los ejercicios que fuimos dejando en clase, porque ya pasamos ahora a tema nuevo que es los números reales. Esto ya es para examen 2, por así decirlo. Exacto. Esto es el tema 2. O unidad 2, ¿qué prefieren? Unidad, ¿no? Ok. ¿Ya lo vamos a empezar ahorita, profe? Pues sí, eso es 2:30. Va, cámara. ¿Va? Ya vamos atrasados, profe, dele. No, vamos bien. No, ya vamos atrasados. Siempre estamos atrasados. Bueno, entonces, bueno, ya hemos estado mencionando varias veces que el asunto de la recta, el conjunto de números reales son los que podemos representar geométricamente con la recta. Pero que los símbolos que tienen esos puntos en la recta, los que solemos utilizar, pues son los números en el sistema decimal, ¿verdad? Tanto los números del sistema decimal, tanto la idea de la recta, pues se ha trabajado en muchos de sus cursos de matemáticas en primaria, secundaria, bachillerato, entonces, digamos, no son ideas como nuevas. ¿Cuál va a ser la dificultad? Que así, en el tema anterior, pues digamos como que tuvimos que aprender a contar de manera sofisticada para poder entender estos conceptos de conjuntos infinitos y que unos son más grandes que otros. Va a pasar lo mismo con los números reales. Necesitamos dar un modelo axiomático que nos permita entender con precisión qué representa ese conjunto de números reales. ¿Sale? Para que a partir de los axiomas podamos ir deduciendo todas las propiedades, muchas que ya conocen y algunas que van a ser nuevas. O algunas que aunque las intuyen o las han utilizado de manera intuitiva, una vez que se formaliza, ya resulta que cuesta más trabajo. Bueno, ya le contestaron a Juan Pablo, pero sí, la guía, los ejercicios que son para entregar de la guía 1, que son los que tienen marcados un asterisco o 2 asterisco, se entregan por equipo el día del examen. Las instrucciones se las van a dar los ayudantes para la entrega, tanto de los ejercicios como el del examen. ¿Todos los que no tienen asterisco no se entregan o esos? No es necesario entregar, esos son para que puedan estudiarlos de manera que, por ejemplo, con los asesores, les ayuden a redactar las respuestas de los ejercicios sin asterisco para que ustedes vayan aprendiendo a redactar. En cambio, los ejercicios con asterisco no lo hagan así. ¿Por qué? Además de que si el asesor les dice cómo redactar un ejercicio que es para entregar, lo que va a pasar es que los que califican van a pensar que se están copiando. Lo otro que ocurre es que ustedes, en lugar de estar ejercitando de ir desarrollando su habilidad para redactar las respuestas, si alguien se los hace, pues no practican y llegan al examen sin ese entrenamiento.
Y créanme que es una parte muy difícil. Entonces es muy importante que ustedes la ejerciten, la practiquen, la desarrollen. Y para eso son los ejercicios con asterisco. Para que primero, en esta etapa, o sea, con la guía, cuando entreguen esos ejercicios que tienen asterisco, 1 o 2, ejerciten esa habilidad, desarrollen esa habilidad primero en equipo, contando con la asistencia de los asesores, pero no les pueden decir cómo redactar las respuestas. Porque si lo hacen, se echa a perder el objetivo de los ejercicios con asteriscos, ¿entienden? Ok, sí, profesor. Exactamente, los que no tienen asterisco, no los entreguen, por favor. ¿Sale? Pero sí los tienen que estudiar. Los tienen que estudiar bien, porque toda la guía es toda la guía para su examen. Por ejemplo, aunque los ejercicios con 2 asteriscos no vengan en el examen, hay partes de esos ejercicios que pueden venir. ¿Se entiende? Generalmente, los ejercicios con 2 asterisco no vienen en los exámenes. Algunas veces los he puesto y ya después, ya viendo cómo les fue en el examen, me doy cuenta que les cuesta mucho trabajo o que son muy largos de resolver, entonces ya mejor los dejo como ejercicios de la guía. Y es la razón por la que no los pongo ahí, porque pueden resultar muy largos. ¿Sale? Pero no quiere decir que no los estudien. Si les está costando trabajo, les duele la cabeza porque sienten que no les está costando mucho trabajo, no se lo tomen personal. Es parte del entrenamiento. ¿Ok? Acuérdense que parte del entrenamiento es que ustedes vayan viendo las cosas que les va costando trabajo, que conforme practiquen el enfrentar problemas difíciles, van a ir adquiriendo la habilidad para poderlos abordar, no solo desde el punto de vista de las matemáticas, sino hasta desde el punto de vista emocional. O sea, que un problema de matemáticas no te debe de vencer y generarte una depresión de que ahora no quiero hacer nada, etc. Es solo un problema de matemáticas. ¿Ok? ¿Sale? Sí, profe. Va. O sea, no es la vida. Si no te sale el ejercicio, no se te echa a perder la vida. Entonces, no se lo tomen así, por favor. ¿Va? Bueno. Ok. Ok, entonces estaba con el asunto de la recta. Ok. Entonces, antes de entrar a la parte formal, vamos a hacer un recuento de qué propiedades conocen. Entonces, a ver, R es el conjunto de números reales. Geométricamente, cada número real queda representado con un punto en la recta. Cuando digo la recta, nos referimos a la recta infinita, ¿verdad? ¿Sale? Estos números tienen muchas representaciones Una es usando el sistema decimal. Bien.
Pues, ¿qué propiedades ya conocen de R? No se me amontonen. ¿A qué Hay se una refiere? retórica ¿Tipo número real de suma cero es el mismo número real o qué propiedades Por se refiere? ejemplo, las que tú conoces. Levanten la mano, por favor. ¿Cuál me dijiste? Que si un número real le suma cero, te da ese mismo número real, ¿no? Si tomas un número real, x más 0 te da X. X. Ajá. Bájale. Ya, perdón, gracias. Juan Pablo. Bueno, pues justo vimos que tiene la misma cardinalidad que la potencia de los números naturales, ¿no? ¿A poco se lo vieron en la prepa? No, lo vimos ahorita. No. Ya, eso es apenas lo vamos a demostrar, ¿no? Está haciendo spoiler, ¿no? No, pues ya lo dije, lo acabo de decir, pero bueno, vamos a saltarnos esa. Pues lo acabo de decir. ¿Qué más? No, buenos spoilers, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué es un conjunto Ricardo. inseparable? Ricardo. Iba a decir algo parecido a la primera, que si a un real le sumas un real o le restas un real o lo divides entre un real, pues sale un real. Casi. Pero, O sea, x más y te da un Ajá. real donde x y y son reales, ¿no? Sumar dos Exacto. puntos en la recta te da un punto en la recta. También, si tienes dos números reales, entonces x menos y también es un número real, ¿verdad? Profe, sí. ¿Qué? Espérame también tantito. podría ser que un número y su inverso. Espérame. Si multiplicas dos números reales, te da otro número, o sea, otro punto en la recta, ¿no? Ahora, nada más de lo que decías, compañero. ¿Cómo te llamas? De la división. ¿Qué necesitas para que la división te dé un número real? No pueden ser cualesquiera. Sí, cierto. ¿Cómo tiene que ser el denominador? Distinto de cero. Ajá. Aquí sí, entonces x entre y es un número real. Bien. Carla, tenías una mano levantada. Ay, sí, perdón. Que un número y su inverso aditivo da 0. Ok, entonces lo voy a anotar así. X menos X te da 0, ¿verdad? Sí. Ok. Salma. Bueno, que si multiplicas un número por uno te da ese mismo número. X por 1 te da X, ¿verdad? Oscar. ¿Qué es conmutativo? ¿Cómo? Es conmutativo, ¿no? O sea, X más B es igual que B más X. Bueno, A más B es igual que B más A. Bueno, pues también. Ay, perdón. X más B es igual a B más X, ¿verdad? Ajá. Salma. Pues la asociatividad, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Bueno, que X más B más Y, bueno, paréntesis, ajá, es igual a X más paréntesis B, ajá. Ajá. Miguel. Todos los números reales se pueden representar en forma de fracciones. Sería como x igual a x sobre x, podría ser. No necesariamente, se puede, pero no es Espera, como... pero fracciones donde los números que estás dividiendo, ¿qué son? ¿Qué números Mayores son? que cero. ¿Eh? Mayores que cero, ¿no? Pero los números negativos no los puedes representar como división de números positivos, ¿no? ¿Te das cuenta? Ah, sí, o sea, entonces tendrían que tener también, bueno, para representar un número negativo así tendría que tener alguno de los dos un signo negativo, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, si quieres, una versión fácil de esa que me dices es que X es igual a X entre 1. Eso sí, ¿no? Ajá.
Está bien. Roberto. Bueno, no sé si está bien, pero sobre un número sucesor de que x va a ser menor a x más 1. Eso sería una propiedad, ¿no? Ah, bien, ajá. A ver, déjame, lo escribo. 8. Y lo mismo que igual sería, X es menor que x más 1, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ajá, que sería x menos 1 va a ser Menor que x, ¿no? menor a, ajá, x, ajá. Ok. Está fallando el internet otra vez, pero ahorita, Salma. Pues la distributividad, ¿no? Ajá. Podría ser que paréntesis x más b por y es igual a xy más by. Ajá. ¿Qué más? Oiga, profe, yo no entendí la octava. ¿Por qué x queda menor que x es más 1, ¿verdad? El de Más. la primera. Es que Sí. no se ve bien, que se ve borroso. Gracias. Sí. Ok. ¿Ya? ¿Nada más? ¿Solo conocen 9 propiedades de los números? Mario. También podría ser que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. X a la menos n es igual a 1 entre x a la n. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Roberto? Bueno, hablando de potencias, no sé si también quedaría que x a la 0 es igual a 1 siempre y cuando que x sea diferente a 0. Muy bien. Oscar. ¿Un real multiplicado por 0 es 0? No, esa no sé si ya la dijeron. No, x por 0 da 0. Con x real, ¿verdad? Sí. Obviamente aquí x real distinto de 0, ¿verdad? Ya. Aquí, pues igual le voy a poner, le voy a poner x en R y n natural mayor o igual que 1, ¿no? Para que no te quede 0, 0 a la 0. Ahorita lo voy a dejar así. Aquí ya estamos diciendo que no puedes tener 0 a la 0, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí, 13. 0 a la 0 no está definido, para que no haya dudas. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra propiedad? ¿Juan Pablo? Nada, tengo algo un poco confundido, pero bueno, tenía una propiedad así. X a la 1 medio, bueno, ahorita este es un ejemplo particular, ¿no? Pero X a la 1 medio es igual a raíz de X, o sea que X a la N. Espera, es, ¿y X cómo es? X es real. No. A X es positivo. O 0, ¿no? Ajá, X mayor o igual a 0. Ajá. Claro. Y esto se puede generalizar a X a la 1 entre N es igual a raíz N de X. ¿Sale? ¿Okay? Igual, Siempre ¿no? y cuando sea mayor o igual a 0. N aquí sí es. Sí. Sin el 0, ¿verdad? Claro. Que le habíamos puesto como N asterisquito, ¿verdad? N sin el 0 es N asterisco, ¿verdad? Habíamos dicho. Sí. Ok, para que sea más fácil de escribir esto y no todo esto. Y X otra vez. Aquí va a depender, porque si N es impar, a ver, N impar. El impar, entonces no Entonces importa. X es cualquier número real. Sí. N par, entonces X es mayor o igual que 0. Bien, ¿Salma? Sí. Puede ser que sea pues un X en R, puede cumplir 3 condiciones, que está en los positivos, en los negativos, o es igual a 0. Ajá. A ver.
¿En cuál voy? 15. X, bueno, lo voy a poner así. El conjunto de los reales es igual al conjunto de los reales positivos, unión, el conjunto de los reales negativos, unión, el conjunto que solo tiene el 0. ¿Sale? ¿Qué otra? X por X a la menos 1 igual a 1. X por X a la menos 1, que esto es X por 1 entre X, que es igual a X entre X, es 1. ¿Y cuánto tiene que ser X? Cualquier cosa diferente de 0. X en R sin el 0. ¿Verdad? ¿Qué más? Puede poner R asterisco, ¿no? Ajá, si quieren también le llamamos R asterisco, para que sea más fácil. Nada más me recuerdan, ¿no? ¿Qué más? Aquí Diego dice 17. Muy bien. A menor que B y B menor que C implica que A es menor que C. Claro que cuenta. Y A, B y C son números, los tres son números reales, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, Oscar. Profe, yo tengo una más o menos parecida a esa, pero con igualdades. Sería A igual a B, y si B es igual a C, entonces A es igual que C, ¿no? Ajá. Y otra vez, los tres son números reales, ¿verdad? ¿Qué más? Se está pixeleando, pero a ver si podemos avanzar. Otra mano por ahí. ¿Ya? ¿Son todas? Emanuel. No estoy muy seguro cómo se llaman los conjuntos, pero creo que el conjunto de los números reales es igual al conjunto de los números racionales, uniones de los complejos, o sea, por ejemplo, pi y esos. No. 19. Los reales es igual a los racionales, unión, los irracionales. Estos son los racionales, ¿verdad? Diego. ¿El valor absoluto también es una propiedad? Pero, ¿me vas a decir una propiedad del valor absoluto o solo la definición del valor absoluto? La definición, ¿no? A ver, el valor absoluto de un número X es ¿qué? X, si X es mayor o igual a 0. Y menos X, si X es... Aquí viene lo que decían sus compañeros de definir esto por partes. Para definir algo por partes, pongo una llave sin cerrarla. Entonces pongo que esto es X, si X es mayor o igual a 0, y menos X, si X es menor a 0, ¿verdad? Sí. Si alguien es la primera vez que ve esto y le suena raro, no se preocupen, después va a quedar más claro. ¿Sale? Pero esta es una definición, ¿eh? Así se define. ¿Sale? ¿Qué? Salma, ¿qué otra? ¿Pueden ser las leyes de los signos? Lo voy a Por dejar así. ejemplo, menos A por B es igual a menos AB. Todos conocen las leyes de los signos, ¿no? Sí. Híjole, es que creo que no. O sea que positivo por positivo da positivo, ¿no? Simón. Signos iguales. ¿A eso te refieres, Alma? Sí, profe. Que
negativo por negativo te da un número positivo y el producto de dos números te da negativo solo si tienen signos diferentes, ¿verdad? Sí. Sale. Todos conocen eso, ¿no? Sí. Sale. ¿Qué otra? Bueno, pero para eso tiene que ser además entero. Entonces lo voy a poner aquí. Los enteros están contenidos dentro de los reales. En los enteros, los números pueden ser pares o impares. ¿De acuerdo? Entonces, también los naturales están contenidos dentro de los reales. Pero aquí lo estamos pensando no como el modelo axiomático en teoría de conjuntos, sino como un cierto subconjunto de los reales, ¿verdad? Que cumple ciertas propiedades. Que, pues, también de estos conjuntos se saben muchas propiedades, ¿verdad? Sí, Oscar. No sé si está bien, bueno, no la tengo muy bien formulada, pero podría ser A, que es entero, a la n sería igual a por hasta llegar a n, siendo n un número natural. Natural, a ver, 23. Ya habíamos dicho que era a la 0, ¿verdad? Pero si n es natural, distinto de 0, a la n es igual a por a por a por a n veces, ¿verdad? También es definición, ¿verdad? De ese símbolo. ¿Qué más? Sí, Mario. La raíz m de la raíz n de x es igual a la raíz m por n de x. Voy a poner tu ejemplo y luego voy a poner la raíz m de la raíz n de x es igual a la raíz n por m de x. Pero hay muchas leyes de los exponentes, ¿verdad? Ya, para no poner más, porque de ahí hay muchas. Bueno, ya, ahorita, ¿qué estamos viendo? Observación. Hay muchas propiedades ¿cuáles son definiciones? ¿Cuáles son axiomas? ¿Y cuáles se demuestran con los axiomas y definiciones? ¿Se entiende esta pregunta? Sí. ¿Alguien tiene dudas de esa pregunta? No, entonces sí se entiende lo que pide la pregunta. Va. am,
fíjense que, o sea, pues en principio, para saber cuáles se deducen de cuáles y eso, pues habría que hacer una lista completa y encontrar un método para poder encontrar cuáles son las propiedades esenciales con las cuales vamos a poder demostrar las demás. No vamos a hacer ese trabajo porque ya está hecho, entonces simplemente lo que vamos a hacer es, en este tema, una de las cosas que vamos a hacer es dar un modelo axiomático para definir R. ¿Sale? Lo otro que vamos a hacer es, lo otro que haremos es trabajar con el sistema decimal y ver cómo se relaciona con el modelo axiomático. ¿Se te encimaron las clases, Juan Pablo? ¿Cómo está eso? A mí también. ¿Pero así les dieron el horario de inicio o ustedes? Sí, me toca inglés ahorita. Sí, es que ya son la una. Pero, o sea, ¿son de actuaría ustedes? Yo sí. Yo soy de matemáticas. Pero, o sea, los de inglés, ¿por qué les encimaron inglés con cálculo? Eso está muy grave. Porque tengo que cálculo es de 11 a 1 e inglés de 1 a 3. Ah, es que, no, ya, yo pensé, ahora sí ya, es que mi cerebro se me fue. Se me fue el avión, ya vi que ya me pasé 2 minutos. O sea, que ya acabó el horario de la clase. Es que como me habían dicho que en martes y jueves se les encima, yo dije, pues también, exacto. No, profe, ya vamos a trabajar. Yo creí uno que nos iba a dar hasta las 2. Está bien, Bueno. ya nos estábamos emocionando, ¿no? Y yo ya quería acabar el segundo tema hoy. No, profe. Pero bueno, ya saben lo que vamos a hacer en este tema. Mañana Yadira acaba con su parte del primer tema. Y listo, ¿sale? El miércoles seguimos con números reales. Sí, bien, maestro, está bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, nos vemos, profe. Profe. Hey. ¿Le puede